Buenos días a todos. Mi nombre es Enrique Medina, soy director de Regulación y Políticas Públicas de Telefónica y es para mí un honor hacer una pequeña introducción a esta presentación del Manifiesto Digital de Telefónica. Hace 4 años, casi 4 años, en septiembre de 2016, presentábamos el primer manifiesto de Telefónica. Era un instrumento a la vez activo y reactivo. Reactivo porque trataba de acallar aquellas voces que nos señalaban a las telefónicas del mundo como empresas que tratábamos de bloquear el acceso a Internet y discriminar a aquellos que querían meter su tráfico por nuestras redes. Y activo también porque Telefónica ya llevaba una temporada introduciendo el concepto de Internet, el concepto de digital en su actividad, primero como una digital telco, luego como una live telco, tratando de poner a disposición de nuestros clientes los mejores servicios y productos digitales para mejorar su experiencia en Internet. Pero sentíamos la necesidad de dar un paso más allá. Y en el Manifiesto Digital, básicamente, hicimos una llamada a la creación y a la proliferación de un ecosistema de Internet libre y seguro. Un sistema libre en el que hubiera capacidad de controlar la experiencia digital de las personas, y conceptuábamos un Internet libre como opuesto a lo que nosotros denominábamos como un Internet feudal, un Internet de silos, basado en pequeñas plataformas o en productos y servicios que te encierran como en un castillo y pagas el diezmo a través de tus datos. Nosotros hablábamos de un Internet interoperable, un Internet abierto, un Internet en el que los datos de las personas fueran perfectamente controlables y fueran con las personas. A la vez pedíamos que el Internet fuera más seguro. Introdujimos los conceptos de seguridad, introdujimos el concepto de control de los datos y el control de la vida digital. El Manifiesto Digital de Telefónica en las políticas públicas ha tenido un cierto impacto, queremos pensar. Hoy lo vemos reflejado en conceptos como la portabilidad de los datos, por ejemplo, en el Reglamento General de Datos publicado por la Comisión Europea, y lo vemos también en cierta visión del tratamiento de la dominancia en el mundo de Internet por parte de las autoridades de competencia, especialmente en Europa. Pero el manifiesto de Internet, como todo producto de Internet, se ha quedado viejo, se ha quedado obsoleto. Por lo tanto, después de casi 4 años, empezamos a una nueva actividad de desarrollo, múltiples versiones beta, y hoy os traemos lo que es el nuevo manifiesto. Es un nuevo manifiesto para una época de redes de fibra, de tecnología 5G, de conexión de miles de millones de dispositivos a las redes, de generación de un volumen ingente de datos que solo se pueden gestionar a través de algoritmos y que solo se pueden gestionar a través de inteligencia artificial. Y es el manifiesto que habla también de la consecución de la conectividad universal de las personas a Internet. Se ha avanzado mucho en estos 4 años, prácticamente se han conectado 1.000 millones de personas más, lo que supone haber conectado en estos 4 años prácticamente la población de los Estados Unidos cada año a Internet, pero no es suficiente. Esta es nuestra nueva propuesta, este es nuestro nuevo manifiesto, y ahora Pablo de Carvajal, secretario general de Telefónica, os explicará las líneas básicas y lo más importante del mismo. Gracias. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos en el día de hoy, que es importante para la compañía. En Telefónica nos gusta decir que no estamos viviendo una época de cambios, sino un cambio de época. El vértice y el motor de cambio de ese cambio de época es la disrupción digital, que sitúa a la conectividad y a la gestión de los datos que se generan en el eje de la transformación tecnológica, económica y social. Según algunos analistas, el impacto de esa disrupción y de ese cambio sobre el Producto Interior Bruto podría llegar a ser hasta 4 veces mayor que el impacto que tuvo la revolución industrial. La posibilidad de mejorar nuestras vidas a través de los datos y la tecnología no deja de sorprendernos. Sin embargo, no podemos obviar que es también fuente de incertidumbre
y de miedos. Es un momento cargado de desafíos, pero también de enormes oportunidades. De cómo afrontemos estos desafíos dependerá cómo se oriente la innovación, el desarrollo económico y el crecimiento. Desde el punto de vista de Telefónica, tenemos la responsabilidad de usar la innovación tecnológica para impulsar el desarrollo económico y la mejora de la sociedad. De eso se trata nuestra propuesta. Apostamos por una digitalización centrada en las personas y para ello queremos iniciar hoy un debate necesario para sentar las bases de lo que hemos denominado un nuevo pacto digital. Queremos contribuir a un nuevo pacto digital que asegure una colaboración más amplia y abierta entre gobiernos, empresas y sociedad civil, donde la tecnología sirva para mejorar la vida cotidiana. Creemos que se requiere una mayor colaboración y un debate abierto para encontrar ideas creativas que permitan renegociar, redefinir y reafirmar valores comunes para nuestro futuro digital. Hacemos, por tanto, una propuesta de futuro. Por ello, tanto el sector público como el privado debemos estar atentos a algunos elementos de nuestro entorno que muestran con claridad los desafíos que debemos afrontar. Primero, la escala y velocidad del cambio que produce la digitalización no tiene precedentes. Está cambiando la naturaleza de las relaciones y de las fronteras, aumentando la complejidad de los procesos de toma de decisiones a escala nacional e internacional y transformando todo el universo de certidumbres que teníamos hasta la fecha. La aparición de una nueva brecha de carácter digital que podría llegar a cuestionar un modelo social cohesionado e inclusivo. La mitad de la población mundial, principalmente en los países en desarrollo, todavía no está conectada. Personas que podrían quedar excluidas de los beneficios de la digitalización. Tercero, el difícil equilibrio entre la garantía de la seguridad por parte de los Estados, que lo lleva a recurrir a métodos de vigilancia masiva, y el respeto del derecho fundamental de la privacidad de los ciudadanos, que, como recordaréis, está protegido en nuestra Constitución. Cuarto, los fallos de seguridad y la capacidad técnica para poder realizar análisis cada vez más sofisticados de enormes cantidades de datos que representan un reto para el derecho fundamental a la privacidad y a la seguridad. Quinto, los progresos en inteligencia artificial, el Internet de las cosas y la aparición de Internet industrial nos avisan sobre cambios en los modelos de trabajo. Máquinas y personas coexistirán en los entornos de trabajo y los derechos humanos y sociales tendrán que adaptarse al nuevo entorno. Este progreso también podría generar nuevas formas de desigualdad que requerirá aplicar políticas públicas para la integración y adaptación de algunos sectores de nuestra sociedad. Sexto, el riesgo de concentración del poder en manos de unas pocas plataformas digitales globales que podrían llegar a controlar de facto la experiencia digital, estableciendo potenciales cuellos de botella que amenazan la sostenibilidad de la digitalización e Internet. Séptimo, algunas plataformas pueden ejercer una influencia desproporcionada sobre la opinión pública y las vidas diarias de los usuarios, lo que puede llegar a constituir un reto para el funcionamiento adecuado y justo de las democracias y de los mercados. Octavo, la naturaleza global de los servicios digitales reta también a la soberanía de los Estados. Internet es global y los gobiernos encuentran cada vez más dificultades para hacer cumplir sus leyes nacionales en aspectos tales como la recaudación de los impuestos y la protección de la privacidad de sus ciudadanos. Noveno, por último, también quisiera destacar el hecho de que las democracias están enfrentándose a nuevos retos derivados de la formación de la opinión pública a través del contenido publicado en las redes sociales. La proliferación de noticias falsas y desinformación intencionada gracias a la subjetividad de los algoritmos está complicando la celebración de procesos democráticos. Todos hemos leído ejemplos recientes en los Estados Unidos e incluso en Italia. Todos estos desafíos son los que creemos que deben abordarse mediante la formulación de un nuevo pacto digital,
Quizás el concepto suene algo ambicioso e incluso ampuloso. Otras personas prefieren utilizar un término no menos ambicioso, como es el del nuevo contrato social. Sin embargo, sabemos por la experiencia histórica que cada vez que se produce una revolución tecnológica, las bases de la convivencia en común se ponen en cuestión y que todo se transforma. Los derechos y obligaciones que contraemos para vivir en sociedad no son inmunes a los cambios. Para asegurar la confianza en sociedades democráticas, tenemos la responsabilidad de afrontar el impacto de la tecnología en ellas. Y nuestra compañía no quiere mirar para otro lado. Esto va a requerir una renovación de las instituciones sociales, económicas y democráticas, así como una colaboración más estrecha y abierta entre los sectores públicos y privado. En el manifiesto digital de Telefónica, esta compañía se posiciona ante los retos a los que nos enfrentamos. Nuestras propuestas pretenden inducir a la reflexión y renegociar, redefinir y reafirmar valores comunes para nuestro futuro digital. En primer lugar, una Carta de Derechos Digitales que proteja nuestros valores y garantice los derechos fundamentales en una época que sobreregula derechos analógicos y obvia derechos digitales. Esta Carta de Derechos Digitales es muy relevante. Su debate público debería servir para abordar los problemas relacionados con el derecho a la educación, la información, la privacidad y la protección de datos, la neutralidad y la identidad digitales y, en el fondo, libertades constitucionales en el periodo de digitalización. En segundo lugar, un modelo inclusivo de sociedad. No queremos aceptar una sociedad definida por los hundidos y los salvados en este océano de transformaciones digitales. Nadie debe quedarse atrás. Para ello necesitamos un compromiso mayor en el sector público y privado sobre cómo mejorar la conectividad, base de la digitalización, y sobre cómo mejorar las habilidades digitales de las personas, base del mejor uso de Internet. Un modelo inclusivo también nos debe conducir a repensar e innovar las políticas sociales que amortigüen los periodos de transición para trabajadores desplazados por la automatización y otras tecnologías. Para ellos, consideramos que los Estados deben repensar las arquitecturas fiscales para garantizar un tratamiento fiscal justo y equitativo en el ámbito de los servicios digitales. Un level playing field en el marco fiscal que asegure la sostenibilidad de los Estados al servicio de una sociedad mejor. En tercer lugar, transparencia y capacidad de elección. En una sociedad de datos debemos asegurarnos de generar confianza para que nos sintamos cómodos con el uso que se hace de ellos. Poder disfrutar de todo el valor que generan, y ello implica acordar una nueva ética en el uso de los datos para que capacite a los usuarios para decidir cómo y cuándo se utilizan sus datos en un entorno privado y seguro. Hay que empoderar a las personas, y eso es una prioridad para Telefónica, y ello implica devolverles el control sobre su vida digital. En cuarto lugar, los Estados y empresas deben asumir su responsabilidad y rendir cuentas de sus acciones en el espacio digital. Esto significa que las autoridades y los reguladores, en tanto que garantes de los valores, las normas y el Estado de Derecho existentes, deben garantizar una Internet segura, al mismo tiempo que deben proteger sus derechos fundamentales. Además, tienen una tarea adicional: hacer que las nuevas empresas digitales rindan cuentas de sus acciones y del impacto que tienen sobre las sociedades en las que ofrecen sus servicios. Ello abarca desde los impuestos a los valores y derechos. A su vez, la inteligencia artificial o los algoritmos deben ser auditables. Desde su mismo diseño deben responder a criterios éticos. Rendir cuentas sobre su capacidad para el respeto de los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Por último, quisiera destacar la importancia de generar un ecosistema digital en el que todos podemos disfrutar de unos servicios equitativos, competitivos y no discriminatorios. Proponemos para ello la adopción de la neutralidad digital. Queremos asegurar una experiencia de Internet abierta, sin restricciones ni discriminación en toda la cadena de valor: dispositivos, contenidos, servicios, aplicaciones y redes.
En términos competitivos, las autoridades y reguladores de mercado deberían considerar los datos con un activo con valor real e incorporarlo de manera natural en sus evaluaciones. Y las nuevas tecnologías, en particular el uso de la inteligencia artificial y los algoritmos, deben evitar tanto discriminaciones injustas para los consumidores como resultados que menoscaben la competencia. Quiero volver a insistir sobre la propuesta que hemos recogido en el documento que hoy presentamos. El nuevo manifiesto digital de Telefónica realiza una propuesta global y de carácter humanista. Estamos convencidos de que solo poniendo a las personas en el corazón de la transformación digital podremos hacer frente a los retos que enfrentamos. Para Telefónica, esta nueva forma de pensar conduce a una actualización de derechos en un mundo digital, una modernización de nuestras políticas y marcos regulatorios para garantizar una competencia justa, un compromiso con la innovación, el emprendimiento y la inversión para que nadie quede atrás en la digitalización, un enfoque renovado sobre la transparencia y una rendición de cuentas para que cada uno de nosotros pueda decidir cómo y cuándo se utilizan sus datos. En definitiva, para elegir cómo disfrutar el valor de los mismos. Un modelo de actuación responsable de las empresas para que, guiadas por los valores existentes, contribuyan adecuadamente a las sociedades en las que ofrezcan sus servicios. La incorporación de principios éticos en el uso de la inteligencia artificial y los algoritmos. Os propongo iniciar hoy aquí un debate esencial. Telefónica quiere ser un actor relevante alentando a la creación de una realidad digital justa y democrática al servicio del desarrollo de nuestras sociedades. No queremos ser meros espectadores. Queremos ser actores en la era de la gran transformación digital. En la era de la digitalización, este es nuestro manifiesto. Muchas gracias a todos. No vivimos en una era de cambios, sino en un cambio de era. La digitalización está revolucionando la manera en la que trabajamos y nos comunicamos alrededor del mundo. Pero no solo transforma nuestras vidas, también plantea nuevos retos. En Telefónica creemos que es el momento de afrontar estos desafíos y encontrar soluciones para que todos tengamos un lugar en este nuevo mundo. Creemos que ha llegado la hora de establecer un nuevo pacto digital. Un pacto que ponga a las personas en el centro del desarrollo tecnológico, defendiendo los valores y los principios éticos existentes. Un pacto que no deje a nadie atrás, conectando a todos y beneficiando a las sociedades de todo el planeta. Y que establezca responsabilidades en el uso de la inteligencia artificial y los algoritmos. Y por último, un pacto que modernice nuestras políticas e instituciones mediante una Carta de Derechos Digitales y apueste por soluciones colaborativas para afrontar los retos de la digitalización. Así, la innovación podrá prosperar por el bien de la humanidad. Manuel, vete aquí. Perfecto. Bueno, muchas gracias y bienvenidos todos otra vez. Muchas gracias, Pablo, para la presentación de la propuesta de Telefónica, cómo podemos lograr realmente una digitalización basada en las personas. Obviamente, esa es la propuesta de Telefónica y lo que tenemos que hacer es, para un cambio tan profundo y tan esencial como lo que estamos viendo ahora con el cambio digital, tenemos que tener una discusión amplia entre todos, ¿no? Es un cambio que va
a cambiar todas nuestras vidas, cómo nos relacionamos, cómo trabajamos, y hay que discutirlo entre todos. Entonces, para esto contamos en la próxima hora con un panel de lujo, realmente, un panel con los mejores expertos, si puedo decirlo así, en España a día de hoy, para estas preguntas. Y yo voy a ir presentándoles durante la discusión, pero quería comenzar con Belén. Belén es socióloga, fue directora del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, y publicó el año pasado un libro que se llama El mundo que seremos, ¿no? La sociedad que seremos, perdón, la sociedad que seremos. Belén, una cosa que pasa es que la gente a lo mejor no es consciente, pero España, día de hoy, usa mucho el Internet. Sí. Es un país que, si miramos la penetración de smartphones, por ejemplo, de los móviles inteligentes, está a un nivel con Suecia. Y está a un nivel que está realmente liderando el mundo en el uso de los smartphones. También tiene una base de infraestructuras impresionantes. Obviamente, como estamos aquí con Telefónica, hay que mencionar que la red de fibra óptica en España a día de hoy es tan extensa como las redes de fibra óptica de Alemania, de Italia, de Francia y de Inglaterra juntos. Entonces, en mi tierra, en Alemania, tenemos bastante menos infraestructura digital y menos penetración de smartphones, por ejemplo, que España a día de hoy. España, en ese sentido, se podría decir que ya es una sociedad digital. ¿Y tú serías de acuerdo, Belén, desde el punto de vista sociológico, que España, que ya somos una sociedad digital? Sí, muy mayoritariamente somos una sociedad digital. Lo que ocurre también es que en España, o sea, las personas que están en Internet, que hay distintas mediciones, pero estarían en torno a 3/4 partes de la sociedad, un 75% aproximadamente. Las estimaciones más optimistas pues pueden llegar al 80 y pocos, pero más o menos 3/4 partes de la sociedad. Y sí es verdad que la sociedad española, la penetración de Internet es muy alta, pero cuando se mira la tenencia de dispositivos tecnológicos, entonces España aparece anormalmente por encima de, digamos, casi de lo que le correspondería por el nivel de penetración de Internet, que es muy alto, ¿no? Con esto quiero decir que lo del uso de los smartphones, de los móviles inteligentes, pero también otros dispositivos tecnológicos son chocantemente altos. O sea, no es normal que España tenga tantos dispositivos, ¿no? Hay algo muy sorprendente, y pasa incluso con dispositivos como los e-books, siendo España un país, una sociedad en la que se lee menos, por ejemplo, que en Francia, hay muchísimo más e-books, ¿no? Entonces también hay como algo de la cultura española que nos atrae mucho el uso de dispositivos, pero es verdad que la penetración es muy alta, pero siendo muy alta, pues todavía queda mucho por hacer. Creció mucho en pocos años, porque a principios de los 90 pues era inexistente, y se hizo unos esfuerzos, yo creo que mucho por parte de las administraciones públicas de facilitar la entrada de Internet a muchas personas, pero es verdad que seguimos teniendo una sociedad dual, en cuanto que hay una 1/4 parte que se queda fuera, y también porque los que sí están en Internet tienen niveles distintos de enganche a la tecnología. Digamos que dentro de la propia sociedad digital que ya está en Internet sigue habiendo personas muy avanzadas tecnológicamente y personas que, a pesar de estar en Internet, tienen usos mucho menos sofisticados, ¿no? Y entonces esto es importante, y ahí sí que me parece un acierto del manifiesto esta llamada a la inclusión de todos en la digitalización, porque es verdad que lo que nosotros vemos en los datos es que la falta de digitalización genera una serie de problemas. Primero, tiene un perfil preocupante, ¿no? Porque aquellos que se quedan fuera de Internet, o aquellos menos avanzados tecnológicamente, el perfil que tienen, es decir, lo que es más probable que sean, es que primero sean mujeres, que ahí se nos abre otra brecha de género que yo creo que es muy importante tenerla en cuenta. Son personas, por supuesto, más mayores, son personas que viven
que tienden más a vivir en los medios rurales, que ahí también te haces una idea de que el problema no es vivir en el medio rural, vivir en el campo no te hace distinto, lo que te hace distinto es vivir en el campo sin internet, ¿no? Los en el campo con internet son iguales que aquellas personas que viven en Ópera, en el centro de Madrid, ¿no? Y luego hay otra cosa muy preocupante, que es que los que se quedan atrás tecnológicamente, tanto los que son puramente analógicos, están fuera de internet, como los que están atrás en el uso de las tecnologías, son los que están en posicionamientos sociales más vulnerables. Por tanto, la inclusión a lo que nos va a llevar es a una mayor igualdad en términos de género, de posicionamiento social, de romper barreras para cohesionar mejor la sociedad, ¿no? Y luego, aparte de este perfil, es interesante también ver los efectos que produce la propia digitalización, ¿no? Nosotros en los estudios que hacemos lo que vemos es que aquellas personas que están muy en internet y que están tecnológicamente más avanzadas, les cambia su manera de ser, la propia personalidad. Y si hubiese que definirlo de manera muy breve, la persona digital es una persona más creativa, están en internet porque de eso permite acceso a muchos mundos muy distintos al propio, le hace a uno desarrollar capacidades creativas incluso fuera de internet, porque los muy digitales son también los que escriben más, los que tocan más instrumentos, es decir, que ahí hay algo que tiene que ver con la creatividad y que lo desarrolla, es estar en internet, que al fin y al cabo es estar abierto al mundo. Y luego tienen otros rasgos de personalidad como la curiosidad. Las personas que están en internet son más abiertas a aprender, que también nos lleva a reflexiones que están en el manifiesto de cómo a lo mejor debemos cambiar la manera de aprender, porque la propia sociedad digital tiene formas de aprender muy distintas. Y luego pues hay otros cambios de lo que implica estar en internet que son relevantes. Las personas que están en internet tienen una manera de pensar, no sé si más voluble, pero sí más cambiante. Estar en internet te hace que muevas más tu manera de pensar frente a los analógicos, que tienden a pensar lo mismo desde el principio hasta el final de sus vidas, son más inerciales en su forma de pensar. Y esto yo creo que es importante para las instituciones, pero en general para cualquier marca, entender que los digitales están abiertos a nuevos posicionamientos. En política hay muchos ejemplos. Uno muy claro es cómo los digitales son de forma muy explícita menos monárquicos, no por nada, no porque estén contra nadie, sino porque su forma de se han contagiado otras formas de pensar, se han contagiado la globalización y ven menos lógica, ¿no?, a determinadas instituciones. Entonces, la sociedad digital es una sociedad que está cambiando de forma muy veloz su manera de pensar, nos guste o no nos guste, pero eso está sucediendo, ¿no? Y en términos de consumo también hay cambios importantes y es esta característica muy propia del consumidor digital, que no significa que tenga que comprar todo por internet, porque eso también luego podemos hablarlo, hay resistencias, hay campos en los que uno no quiere entrar a digitalizarse, ¿no? Pero hay características también muy propias, y yo creo que la más importante es que el consumidor digital es un consumidor que lo cuestiona todo más, y entonces que tiene más capacidad de resistir las manipulaciones, ¿no? Que esto es un poco contradictorio con lo que se dice de las fake news, que habría que estudiar cuáles son los efectos reales en las democracias, pero sí es verdad que nosotros los experimentos que hemos hecho reales con datos y con poniendo noticias falsas en sectores distintos, los resultados que nos da es que las personas muy digitales, como tienen mucha capacidad para contrastar información y para buscar informaciones nuevas, tienen también muchísima capacidad para descartar las informaciones falsas y llegar a algo parecido a la verdad. Por tanto, sería el digital puro, sería un consumidor menos manipulable, ¿no? O sea, que en términos generales la digitalización nos mejora como personas, pero es verdad que mejora a los que están en ella. El problema de la digitalización es que está discriminando, que está generando una sociedad dual y está dejando atrás a una serie de personas con un perfil muy claro que obviamente hay que incluirlas.
Me has comentado el otro día que los digitales son más felices, ¿no? Sí, es gente sí. más feliz. Sí. Y entonces, obviamente, ¿qué podríamos hacer para llevar los analógicos, como tú les llamas, a ser digitales también? Bueno, eso son las políticas, ¿no?, que tienen que hacer las empresas y los estados, ¿no? Que es ese esfuerzo por hacer Internet accesible a todos, ¿no? Por hacerlo accesible a todos y por hacer que Internet se vuelva, y la tecnología en general se vuelva comprensible para todos, ¿no? Porque yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo enorme por parte de todos de ser muy empáticos, ¿no? O sea, no se trata solo de facilitar la entrada en Internet o acercar las nuevas tecnologías, sino quitar los miedos ¿no? Porque es verdad que la imagen de lo tecnológico es una imagen muy áspera en la sociedad actual, ¿no? Y hay muchas personas que se asustan, que lo ven como algo que les complica la vida. Es una cosa que sale mucho en los discursos de la sociedad. La tecnología me complica la vida. Para que la tecnología no nos complique la vida, hay que humanizarla y hay que hacerla cercana. Y lo primero que hay que hacer es cambiar el lenguaje sobre la tecnología, que la tecnología no utilice un lenguaje de ingenieros, sino un lenguaje que al fin y al cabo, si está al servicio de los seres humanos, no es posible que no haya vocabulario para más o menos nombrar a las cosas por su nombre y que todo el mundo lo entienda, pero todo lo que sea utilizar palabras muy técnicas, se produce una barrera psicológica que hace que los más analógicos tengan ya resistencias mayores, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacerla empática la tecnología. Y mirando un poquito al futuro, ¿cómo va a cambiar realmente la vida de una persona digital en comparación a una persona analógica, ¿no? Entonces, pensando en todo lo que acabamos de oír del impacto del trabajo, del impacto a la producción, cómo vamos a prestar servicios, ¿qué te parece? ¿Cómo va a cambiar esto para el futuro, mirando un poquito más adelante? Con respecto a las profesiones, nuevas profesiones, sí, o con respecto... O sea, a ver, yo creo que la digitalización son oportunidades para todos. Lo que pasa es que el problema es el proceso. Y una vez que se está ahí, yo veo el 90% de cosas positivas, dentro que estoy de acuerdo que hay ámbitos en los que hay que regular, ¿no? El problema es ese proceso de cómo llegas, ¿no? Y en ese proceso de cómo llegas, pues hay que afrontar con realismo qué profesiones sobreviven, qué cualidades de esas profesiones futuras son necesarias, ¿no? Porque ahí no hay cosas que sean tan obvias, ¿no? Hay mucho debate sobre cómo, pues por ejemplo, profesiones como la de psicólogo va a ser profesiones esenciales, precisamente por la necesidad de profesiones que sean creativas y empáticas a la vez, pero sí que yo creo que hay que ser realista, que a lo mejor hay una parte de la sociedad que no puede entrar en este proceso de digitalización, que no lo sé, pero yo creo que hay que ser realista sobre si eso puede ser así. Y si eso puede ser así, pues habrá que buscar maneras de cohesionar y de no dejar atrás a aquellos que no están en situación de montarse al tren digital, ¿no? Y en el manifiesto vosotros mencionáis pues distintas posibilidades, desde la renta universal hasta otro tipo de nuevas políticas sociales, en realidad, ¿no? Yo creo que eso es un debate que hay que hacerlo con sinceridad, ¿no? O sea, si queremos estar todos ahí, pues vamos a ello, y quien realmente no pueda adaptarse, pues no podemos desentendernos de su vida, obviamente, ¿no? Porque no tiene sentido, ni es bueno para todos, ni es bueno ni siquiera para la economía, aparte de que no sea justo, ¿no? Y bueno, yo creo que eso pues sí, pues son debates que tienen que ver con las políticas públicas, ¿no? Y con afrontar nuevas políticas sociales, ¿no? Como decís, que eso sí que a mí me parece muy acertado. Vale, como dijo Pablo, no podemos dejar a nadie atrás, pero a lo mejor tenemos un proceso de transición en que tenemos que apoyar. El proceso de transición, yo creo que esto no se puede hacer tan rápido. Lo que pasa es que en el proceso de transición se pueden hacer esfuerzos por acompañar a las personas un poco de la mano, y no digo en modo paternalista, pero respetar que no todo el mundo entiende igual las nuevas tecnologías y que no las van a entender igual, y luego aceptar que voluntariamente los seres humanos tengamos esferas en las que no nos queramos digitalizar, que eso ya está pasando. Nosotros lo que vemos en los datos es que los muy digitales son
muy resistentes a introducir nuevas tecnologías en todas las esferas de su vida. Entonces ahí hay contradicciones, como que los muy digitales son a la vez los que hacen actividades en su tiempo libre, como hacer puzzles, como calcetar, que son los muy jóvenes, como, no sé, en fin, actividades analógicas, o sea, actividades de otra época, ¿no? Entonces eso es muy significativo, porque eso significa que el ser humano en su proceso de digitalización puede decidir hacer la compra en internet, pero a lo mejor quiere seguir yendo al mercado a por sus tomates, y puede decidir que no quiere estar jugando con un videojuego, que quiere hacer un puzzle que le lleve 5 horas, que es lo más analógico que hay, ¿no? Entonces yo creo que eso también es un debate muy importante a poner encima de la mesa, es decir, apoyar la digitalización y respetar las resistencias del ser humano, que libremente decide que no quiere tener la tecnología en todos los aspectos de su vida, que está ocurriendo, porque cada vez hay más ámbitos en los que nos queremos desconectar, ¿no? Y yo creo que esa contradicción nos va a acompañar en todo el proceso, ¿no? Esa necesidad de ser más humanos, ¿no? De que no nos quiten esa naturaleza nuestra de ser empáticos y de hacer actividades muy analógicas, ¿no? Muy bien. Bueno, Manuel Muniz es el decano del Instituto de Empresa School of International Relations. Manuel, es una visión bastante positiva, ¿no?, que acabamos de oír, que tenemos la gente digital que es más abierta, más creativa, que elige. Tú has escrito mucho sobre algo que llamas el colapso del orden liberal. Y en este vinculas los cambios que hemos visto últimamente en la política con el impacto que teníamos al sistema económico realmente de nuestras sociedades en el mundo desarrollado. Y dices que esto viene de una desvinculación del crecimiento con realmente lo que llega a la gente, para ponerlo así, ¿no? Pero hemos visto transformaciones de este estilo también antes. El siglo XIX, por ejemplo, con el cambio de una sociedad agricultural a una sociedad industrializada, era un cambio también muy fundamental. Entonces, ¿qué realmente es diferente esta vez? ¿Qué es distinto esta vez? Bueno, pues la verdad que estoy encantado de estar aquí con vosotros, y el manifiesto me parece un documento bastante extraordinario y bastante valiente, ¿no?, porque se mete en temas muy interesantes. Yo, para contestar esa pregunta, os quería empezar con una anécdota y después ir aterrizándolo, ¿no? Hace poco estuve hablando con un señor, un diplomático holandés, que acaba de ser nombrado el director de la oficina que ha creado la Unión Europea para la lucha contra la desinformación. La Unión Europea ha creado una oficina para la lucha contra los procesos de injerencia en el espacio digital, pues en procesos electorales o lo que fuere, ¿no? Lo que pasó en Estados Unidos, en Francia, incluso aquí en España, en el proceso catalán y demás. Bueno, entonces ellos alegan, por cierto, que esta oficina se ha creado para luchar contra la injerencia por parte de Corea del Norte, Irán y Rusia, pero la realidad es que Rusia en un 99%, ¿no? Han metido ahí a los norcoreanos y tal, que no se pueden quejar, ¿no? Claramente la preocupación es Rusia, ¿no? Y hablando con él decía, mira, lo que estamos viendo hoy en día es distinto de la Guerra Fría en muchos sentidos, pero en uno fundamental, ¿no? Es que en la Guerra Fría había una cosmovisión, una idea del hombre, una idea de la sociedad, del rol del Estado en la economía, distinta a la occidental, y estas campañas de desinformación por lo general avanzaban esa idea y buscaban erosionar el consenso liberal existente en torno a las otras, ¿no? Lo que estamos viendo hoy no es tanto eso como una agresión directamente a nivel visual y evidente a las instituciones del orden liberal, la OTAN, la Unión Europea, la integridad de los estados que forman parte de esas organizaciones, y a nivel más subversivo y menos fácil de detectar, lo que están buscando es dinamitar la fe que tenemos de alcanzar verdades colectivas como sociedad y de construir, por lo tanto, instituciones legítimas. Entonces es un ataque mucho más profundo a la línea de flotación del orden liberal. Por eso vemos estas actuaciones de injerencia en sitios tan dispares, pues eso, como el Rust Belt americano, o de repente las elecciones en Italia, o donde fuere, ¿no? Son intervenciones quirúrgicas en un nuevo dominio de poder, que es el dominio digital, que antes no existía. Bueno, hasta ahí la dimensión externa. ¿Cómo conecta esto con la interna, que es por la que me preguntabas tú? Bueno, conecta, yo creo, porque nos encontramos además en un momento histórico tan particular en el que hay colectivos dentro de nuestras sociedades dispuestos a escuchar estas ideas y a actuar en base a estos procesos de intervención, de injerencia y de cuestionamiento del orden. Entonces, el componente de enemigos domésticos
es muy significativo. Entonces hay una doble pinza. ¿Por qué se produce esto en nuestras sociedades? Y aquí ya entro en la pregunta que me hacías tú. Yo creo que tenemos colectivos dentro de nuestras sociedades muy afectados de forma negativa por los procesos de transformación tecnológica. El punto de contacto para mí es el mercado laboral, es donde estamos viendo cómo se despliegan todas estas patologías. Estamos viendo una transformación muy profunda y distinta de las anteriores, por ejemplo, de la que nos llevó de una economía agraria a una economía industrial, distinta por su profundidad, velocidad y por el tipo de sustitución de empleo que estamos viendo. No estamos sustituyendo fuerza humana o animal por fuerza mecánica, sino que estamos empezando a sustituir capacidad de procesamiento de información. Eso hace que la sustitución vaya mucho más al corazón de lo que nos hace particularmente especiales como seres vivos, ¿no? Y como seres productivos. Y luego la velocidad es muchísimo menor. O sea, el sector agrícola, por ejemplo, en Estados Unidos tardó siglo y medio básicamente en pasar del entorno de generar el 70% del empleo a generar el 5%, una cosa así. Pasó más de un siglo. El sector industrial, esa transformación, todavía no hemos terminado de verla en su totalidad, pero calculamos que va a tardar entre 50 y 70 años. En el sector servicios, una transformación de esa escala se está estimando en 20, 30 años, dependiendo de la economía y dependiendo de cómo se tase el proceso, ¿no? O sea, es mucho más profundo, distinto en cuanto a las habilidades que vemos desaparecer. Y eso en el agregado está teniendo un impacto importantísimo en algo que tú anticipabas antes, que es que se ha producido una divergencia entre productividad y rentas del trabajo. Algunos de nosotros nos hemos referido a esto como una fractura de nuestro contrato social. O sea, pensad en esto, detenernos en esto un momento, ¿no? O sea, por primera vez en más de 150 años vemos un decoupling o una divergencia sostenida entre las ganancias de productividad y el importe que eso termina cayendo y trasladándose a rentas del trabajo. Eso está produciendo una erosión evidente y una precarización muy clara de clases trabajadoras, de tenedores de rentas del trabajo dentro de nuestras sociedades, además con una distribución geográfica muy particular, porque hay un elemento geográfico muy fuerte. En Estados Unidos, fundamentalmente entre las costas y los lagos y tal, y lo que ellos llaman el Midwest, ¿no?, norteamericano. En Europa se manifiesta de otras maneras, pero lo estamos viendo en todas estas economías, ¿no? No hace falta ser muy sofisticado para darse cuenta de que la economía política de estos procesos es perversa, ¿no? Esto te produce una sensación de fracaso del sistema y de aumento de apoyo a los extremos del espectro político, produce un colapso de fe en las élites económicas, políticas, intelectuales dentro de estos países. De hecho, sabemos que hay una correlación muy directa entre pérdida de fe en esas élites y apoyo a fuerzas populistas o fuerzas... Me estoy refiriendo a populismo aquí como extremo en el espectro político. Hay otras definiciones, ¿no? Entonces, al final lo que estamos viviendo, ese es el telón de fondo de este manifiesto, y por eso me parece atrevido, porque empieza a atisbar parte de los problemas de sostenibilidad y de equidad de estos procesos, es un proceso exterior de porosidad de nuestras fronteras por el espacio digital y de injerencia de aquellos que no le desean bien a ese orden liberal que hemos construido desde la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, compuesto por porosidad de las fronteras, integración regional, derechos humanos, libre mercado, o sea, todos estos valores que consideramos fundamentales y sobre los que se construye la prosperidad para empezar, de esta empresa que nos convoca hoy, pero también de mi universidad, ¿no?, de gran parte de los pilares de la economía y de la sociedad occidental. Y eso viene acompañado de una revolución, una rebelión interna por parte de ciertos colectivos que están dispuestos a escuchar estos mensajes, ¿no? Entonces, el que no quiera ver la dimensión sistémica de estos procesos, lo hace por su propia cuenta y riesgo, ¿no? At your own peril, como dirían los ingleses, porque realmente lo que vivimos a mí me recuerda mucho a la literatura de finales del 19, principios del 18, ¿no? Thomas Mann, Stefan Zweig, o sea, es como si estuviéramos todos estamos en el spa de los Alpes, ¿no?, de Thomas Mann, y en el valle que es el mundo algo pasa, ¿no? Las disonancias políticas que vemos, ¿no? De repente es Austria, de repente es Francia, de repente es Alemania con un grupo neonazi en el Parlamento desde la Segunda Guerra Mundial, de repente es Estados Unidos. ¿Qué conecta todo esto, no? Pues mi fuerte intuición es que estas dos fuerzas, la porosidad de esas fronteras y ese nuevo dominio y el mundo del trabajo y la distribución de rentas, son dos de las grandísimas fuerzas que están motivando esta fractura de ese orden. Yo creo que está bajo una amenaza mucho más seria
de lo que podemos atisbar, ¿no? Y conocemos por experiencia histórica que estas transiciones empiezan despacio, lentamente, no terminamos de verlas y de repente se acelera, ¿no? Puede pasar en el espacio de comercio y otros, pero bueno, siento las malas noticias y el pesimismo, pero los académicos vivimos de dar malas noticias, así tenéis que venir a estudiar con nosotros. Bueno, puro modelo de negocio, ¿no? Los periodistas también, ¿no? Pero bueno. Vale, muy bien, pero entonces vamos a intentar ser un poquito más mirando al futuro también, ¿no? Entonces, si conteníamos el cambio industrial de la industrialización, teníamos también un montón de políticas que apoyaron este cambio. El concepto de colegio público, la escuela pública, que nos parece normal, se inventó en el siglo XIX por ello, por el cambio de una sociedad que necesitaba trabajadores y gente más educada, ¿no? La protección de los trabajadores que existe de hoy se inventó también para evitar los impactos negativos, ¿no? Entonces, para una sociedad digital, ¿qué son las políticas que necesitamos? ¿Qué son las políticas sociales? ¿Qué es el nuevo pacto social que necesitamos? A mí el concepto de contrato social me parece el adecuado por la profundidad de los cambios que esto va a exigir, ¿no? Y como tú bien dices, efectivamente, después de la revolución industrial, hubo un nuevo contrato social, después de la fractura, por cierto, del siglo XX, ¿no? Que se pareció mucho a la que estamos viviendo. También hubo una transformación del modelo productivo. También emergió una nueva clase económica, en aquel momento fue el proletariado, mi tesis es que ahora es el precariado, ¿no? Hubo una convulsión y después un nuevo pacto. Ese nuevo pacto en aquel momento, estamos hablando de principios del siglo XX, mediados, depende de dónde lo estudies, tuvo dos componentes fundamentales, que fue la extensión del sufragio en lo político y en lo económico fue el nacimiento del estado de bienestar, los impuestos de sociedades sobre la renta, los impuestos progresivos, la educación pública, la red social, ¿no? Distributiva. En la actualidad, ¿qué aspecto puede tener ese contrato? Hombre, yo creo que esa es una de las grandes preguntas para la ciencia política. ¿Qué aspecto tiene el nuevo contrato social en la era digital? ¿Cómo hacemos que algunas de las tendencias que se han comentado aquí sean sostenibles, ¿no? Mi tesis es que se va a mover en el entorno de 4 ejes, solamente los voy a introducir. Uno es una reforma del modelo educativo muy profunda, porque clarísimamente estamos fracasando en la formación de la gente para los nuevos puestos de trabajo y las nuevas habilidades que requiere el mercado. Tenemos muchos indicadores que nos dicen que esto es así. Las empresas que no encuentran las habilidades necesarias en el mercado laboral, el número de compañías que hacen in-company training, que se ven obligadas a hacerlo, los niveles de desempleo que encontramos en ciertos sectores, los niveles de falta de oferta, ¿no? En ciertos sectores, pese a un desempleo muy elevado. O sea, sabéis que en Europa hay millones de puestos de trabajo que no conseguimos llenar porque hay gente que no tiene las habilidades necesarias, cuando hay países como España que han estado en niveles de desempleo juvenil superiores al 50% de forma sostenida durante años, ¿no? Algo estamos haciendo mal. Entonces, ahí hay un elemento, y Belén ya introducía la dirección en la que podía ir esa reforma, qué habilidades y tal. Hay un elemento fiscal fundamental, que yo creo que estas tendencias, ese decoupling y esa concentración de rentas en los tenedores de algoritmos, robots y otros, una de las cosas que piden es un recalibrado fiscal hacia las rentas del capital. No sé exactamente cómo se puede hacer eso, ¿no? Si es a través de un impuesto sobre el capital global, como sugiere Piketty, eso es muy problemático, muy difícil de implementar. Hay otra vía muy interesante que se llama la vía participativa o la democratización del capital, que es la creación de fondos soberanos o fondos de capital riesgo públicos que inviertan o coinviertan en empresas de innovación, y hay países que lo están haciendo, pero algún tipo de recalibrado de esa presión. Y fijaos la contradicción de los últimos 20-30 años. Si os pudiera enseñar aquí gráficas de la evolución de la presión fiscal sobre las rentas del trabajo, lo que veríais es que en paralelo a un proceso de precarización de los tenedores de rentas del trabajo, se ha producido un aumento significativo en todas las economías avanzadas de la presión fiscal sobre las rentas del trabajo, ¿no? Entonces, por cierto, ¿dónde se concentra el cabreo social fundamentalmente en nuestras sociedades? En los tenedores de rentas del trabajo, ¿no? Surprise, surprise. Entonces, ahí yo veo un recalibrado de esa presión y no sé exactamente cómo se implementará, pero de alguna forma lo veremos. Vosotros lo anticipáis aquí. También, si os enseñaría la presión fiscal efectiva sobre empresas, veríais que ha caído, sobre todo empresas en el sector digital, ¿vale? Que tienen una capacidad de mover, sus bases imponibles, etc. Bueno, el tercer componente, o sea, de educación, transformación de la presión fiscal, yo creo que es la generación de nuevos mecanismos redistributivos. Nos deberíamos de ir, creo, hacia una profundización del estado del bienestar. Los aumentos en productividad lo sostienen económicamente ese argumento. No sé si serán rentas básicas universales o impuestos de la renta negativos o conditional cash transfers.
Todavía no lo sabemos, ¿no? ¿Cómo será? Hay muchos estudios y pilot programs en distintos sitios, pero algo de eso nos vamos. Y la cuarta y última, y con esto termino, es el cambio del rol del sector privado en la economía. Vosotros habláis aquí de una empresa responsable, etcétera, pero si lo pensáis, ese decoupling de rentas del trabajo y productividad, una de las cosas que hace es que hace que el principio de que las empresas se puedan dedicar solo a la maximización de beneficios y valor para el accionista sea insuficiente como objetivo empresarial. Porque en un entorno donde haciendo eso tú generas empleo o remuneras mejor el empleo que tú estás generando, tus objetivos como empresa y los objetivos sociales están alineados. En un entorno donde tú eres capaz de crecer sin generar empleo o remunerar mejor el empleo que tienes, que es lo que te dice ese decoupling, tus objetivos han dejado de estar alineados con los objetivos sociales. Y si todas las empresas se dedican a ese objetivo, lo que termina produciéndote es una fuerte precarización de nuevo. Por cierto, los efectos de esa precarización que los van a pagar en primera instancia son las empresas, ¿no? Porque son las que viven del orden comercial global, de la estabilidad política, etcétera, etcétera. Entonces, yo ahí lo que veo es una redefinición de la sostenibilidad de negocio en las empresas, la redefinición del concepto de stakeholder. ¿Quién es tu stakeholder? ¿Son solo tus accionistas? ¿O tus empleados, tus gestores, tus clientes, tus no empleados, ¿no? Las comunidades donde operas? Yo creo que ahí viene un debate profundísimo que el sector privado está empezando a plantearse, y mi tesis es que si no se lo plantea y con cierta velocidad, por desgracia van a ser otros los que van a venir a imponer criterios, en muchos casos contrarios al libre mercado, para intentar resolver los problemas de equidad que está planteando el sistema, ¿no? Entonces, yo hablaría en términos de contrato social y hablaría en términos de estructuralidad de este cambio, y eso pide transformaciones de cuestiones estructurales como son las de fiscalidad, redistribución, derechos políticos y otros, ¿no? Gracias. Luz Rodríguez. Es profesora de Derecho de Trabajo de la Universidad Castilla-La Mancha y fue secretaria de Estado de Empleo también. Entonces creo que ese es un momento perfecto para hablar sobre el trabajo. ¿Cómo va a ser el trabajo del futuro? Tú has escrito una vez que a los españoles nos gustan los robots, ¿no? ¿Qué querías decir con esto? Bueno, antes de empezar a hablar de trabajo, y Manuel ya ha hablado de ello, quiero daros las gracias. Quiero daros las gracias por invitarme a estar con vosotros, y también quiero daros la enhorabuena porque efectivamente un manifiesto por un nuevo pacto digital donde la transición y la inclusión y los derechos que tenemos en la era digital forman parte como central de ese manifiesto. Yo creo que es para daros la enhorabuena, no solo por lo que significa del manifiesto, sino por el humanismo que ya desprende el propio contenido del manifiesto. Bien, ¿cómo será el trabajo del futuro y cómo será la sociedad del futuro? Yo me gusta empezar por ahí, así empecé también en la presentación del informe de Ecotec. Será lo que nosotros decidamos. Yo siempre cito, cuando hablamos de estas cosas, un artículo que a mí me impactó mucho cuando lo leí, un artículo de dos personas muy conocidas en el mundo de la digitalización, de Breiholzon y McPhee, que se preguntan si los humanos vamos a correr la misma suerte que los caballos. Y ellos, que como bien sabéis aquí en este auditorio, son uno de los grandes constructores teóricos de lo que va a ser el trabajo del futuro. Ellos dicen que los humanos nunca podremos correr la suerte de los caballos en la fuerza productiva por dos razones. Una, porque los humanos tenemos unas capacidades que siempre serán demandadas: la empatía, la creatividad, la imaginación, la capacidad de actuar en un entorno que cambia, rápidamente cambia. Son capacidades que las máquinas difícilmente podrán alcanzar, al menos en un tiempo corto. Pero hay otra capacidad que tenemos los humanos que efectivamente nunca tuvieron los caballos, la capacidad de decidir democráticamente sobre nuestro destino, la capacidad de decir esto sí y esto no, y de utilizar el procedimiento democrático y el consenso y el debate social para lo que queremos tener y lo que no queremos tener. Yo soy muy positiva, por eso hablé a los españoles nos gustan los robots. Soy muy positiva y creo que la digitalización, la inteligencia artificial, la robótica, la automatización va a generar aspectos muy positivos, pero no se nos escapan los riesgos, y riesgos además importantes. Bien, nuestra capacidad democrática de decidir, queremos subrayar estos beneficios y tenemos que establecer procedimientos para intentar amainar estos riesgos. Eso lo tenemos los humanos y no lo tenían los caballos. Y yo creo que ese es el primer punto esencial. Decidiremos
sobre nuestro propio destino. Decidiremos democráticamente o deberemos decidir democráticamente sobre nuestro propio destino. ¿Por qué dije que a los españoles nos gustan los robots en el último artículo? Estaba simplemente glosando los resultados del Eurobarómetro europeo, donde los españoles decimos que, y este es un dato importante, que el 90% de los españoles decimos la inteligencia artificial y los robots y la automatización y los algoritmos nos van, y la palabra que se utiliza es still, nos van a robar nuestros puestos de trabajo. Lo estamos reconociendo en ese barómetro y, sin embargo, a pesar de que el 90% de la población dice que va a haber un problema de puestos de trabajo, más de la mitad de los encuestados, casi el 60% de los encuestados, dice, pero el impacto que va a tener sobre nuestras vidas va a ser positivo. Bien, ese contraste es el que me llamó la atención y de ahí mi título, a los españoles nos gustan los robots. No sé cómo va a ser el trabajo del futuro. Sí creo que tenemos que tener una aproximación diferente en algunos casos a la que estamos teniendo para evaluarlo. Claro, naturalmente todos los que estamos aquí conocemos todos los informes de todas las consultoras internacionales y de todos los autores internacionales que han aplicado y que están estudiando estos temas y que nos dicen cuántos puestos de trabajo se van a perder en nuestro país. Tenemos desde el informe más negativo o más pesimista, por decirlo de alguna manera, que nos dice que en nuestro país el 55% de los puestos de trabajo actuales, no futuros, pueden desaparecer a consecuencia de la revolución tecnológica, hasta un informe un poco más positivo de la OCDE que nos dice que en nuestro país en torno al 12% de los actuales puestos de trabajo pueden desaparecer a consecuencia de la revolución tecnológica. Pero yo soy de las que piensan que ninguno lo sabemos con total seguridad, que no tenemos una bola mágica para saber cuántos van a ser. Sí sabemos o tenemos intuiciones de que van a desaparecer ciertos puestos de trabajo porque ya están desapareciendo, pero también tenemos intuiciones de que van a aparecer nuevos puestos de trabajo porque ya están apareciendo. Basta con ir a un supermercado, no hace falta ir a ninguna cadena de producción para darse cuenta que esto está ya, que la lógica de la destrucción creativa ya se está produciendo allí y que ahora ya no hay personas que están en las cajas, sino que hay personas que están controlando que las máquinas funcionen bien y que no te vayas sin pagar. Bueno, un ejemplo típico de cómo ya altera nuestra forma de ver las cosas. Entonces, yo me quiero situar ahí, yo quiero situarme en cómo van a ser los trabajos del futuro. Vamos a ver si no dejamos de llorar por el pasado, lo digo con esta expresión a veces tan cruda, dejemos de llorar por el pasado, situémonos en qué puestos de trabajo se pueden crear, qué cualificación van a tener estos puestos de trabajo, porque esa es una política fundamental que vamos a tener que llevar a cabo, qué cualificación, cómo van a ser, de qué calidad van a tener esos puestos de trabajo, porque lo que estaba diciendo Manuel es evidente, tenemos que preguntarnos por qué tipos de puestos de trabajo y una cosa que hay que meter la globalización y en una empresa como Telefónica la tiene metida ya en su cabeza y en su estrategia y dónde se van a construir esos puestos de trabajo, porque no es necesario o no necesariamente tiene que producirse que se destruyan en un país y se creen en ese mismo país, sino que se pueden destruir en un país y se pueden crear en un país completamente distinto, en un mundo globalizado desde hace ya mucho tiempo. Yo situaría ahí la lógica, situaría ahí la óptica y me prepararía para esa lógica y para esa óptica. Y si yo tuviera que definir dos políticas que además coinciden con políticas que ya están anunciadas en el manifiesto de Telefónica, una es la formación, educación, formación, una transformación completa. Es verdad que en el último DESI europeo nosotros hemos mejorado, en el 2018 hemos mejorado un poquito, pero tenemos en nuestra población solamente el 54% de la población tiene competencias básicas en materia digital y otros países tienen un porcentaje mucho más alto de población con competencia digital, pero nosotros tenemos un problema que hemos tenido siempre, lo tuvimos antes de la crisis, lo agravamos durante la crisis y lo mantenemos después de la crisis, después ojalá sea cierto, después de la crisis, y es que tenemos una parte muy importante de nuestra población trabajadora, no solo que no tiene competencias digitales, sino que además tiene un bajo nivel de estudios y escasa cualificación. Y todos los análisis, al principio los análisis de dónde iba a impactar la digitalización, en qué empleos iba a impactar, decía, no os preocupéis porque va a impactar en el medio. Bueno, no os preocupéis era una forma de hablar, porque el medio es la clase media sobre la que se construye la sociedad que creamos. Pero bueno, decían, vamos a tener puestos de trabajo de muy alta cualificación, vamos a tener muchos puestos de trabajo de muy baja cualificación y vamos a tener una sociedad bipolar. Era una pintura, como veis, no tan hermosa, pero bueno,
era una pintura que decían, bueno, esto puede suceder hoy, ya sabemos que lo que está impactando directamente es en los puestos de trabajo de baja cualificación y de muy bajo nivel de rentas. Y eso construye una sociedad muy injusta que produce los resultados que dice Manolo. Pero entonces, frente a eso, formación, pero también frente a eso, rentas. Yo creo que estos son los dos elementos donde vamos a debatir los próximos meses incluso. Formación, para ver cómo podemos hacer que la población trabajadora no quede desconectada de esto que está ya, no que va a venir, que está ya, y rentas, porque Belén lo decía muy bien, hay que ser muy, muy honestos con la sociedad y hay que saber que no todo el mundo se enganchará y es necesario tener rentas. Y con esta frase termino esta primera intervención, porque cuando estaba hablando Manuel yo recordaba una anécdota que se cuenta de Ford, que cuando hizo toda su maravillosa cadena de automóviles que dio paso al Fordismo, llamó a un dirigente sindical americano y le dijo, fíjate, esta cadena de producción va a quitar muchos puestos de trabajo. Le dijo el sindicalista, dicen que le dijo, muy bien, pero todas estas máquinas, ninguna de ellas va a comprar un coche. Bien, rentas también para que pueda seguirse manteniendo el sistema económico. Muy bien, muy interesante. Se habla mucho de la famosa gig economy, ¿no? Esto es como uno de los conceptos nuevos de trabajo que existen. Y tú has escrito también que Uber somos todos. ¿Qué querías decir con esto? Uber somos todos, la verdad es que salió así. Estaba en Cambridge en ese momento y salió, y no estaba viendo estadística de trabajo, estaba viendo estadística de consumo. Estadística de consumo, cómo estamos consumiendo ya a través de plataformas. Entonces, mi tesis de Uber somos todos son dos tesis, una que tiene que ver con el consumo y otra que tiene que ver con el trabajo. Muchas veces como consumidores no somos conscientes de la fuerza que tenemos en modelar la sociedad, pero sobre todo en modelar el mercado de trabajo. Yo me acuerdo cuando tuve responsabilidades de gobierno, que un buen amigo mío de un despacho que estaba haciendo un ERE muy duro, un ERE, un despido colectivo de muchos trabajadores, y yo entonces tenía en mis manos la capacidad de terminar decidiendo si ese ERE iba a ir adelante o no. Yo decía, pero hombre, es que en esa ciudad, si cerráis esa fábrica, es la única fábrica grande que hay. Dice, no, es que tiene que cerrar, porque es que nadie compra estos productos porque no hacen marca blanca. Entonces yo ahí comprendí, bueno, lo sabes, pero lo ves delante de ti en ese mismo minuto cuando dices, claro, es que mi consumo está repercutiendo en su trabajo. Si yo consumo productos, voy a llamarlos así, low cost, no puedo pretender que el mercado de trabajo que produce mi consumo low cost sea un mercado de trabajo de altos salarios. Porque claro, en el medio tiene que haber empresas y la empresa tiene que tener ciertos beneficios, ciertos, al menos si no, no tendría capacidad de generar empresa. Y entonces yo creo que en la gig economy o en la economía de plataforma, que yo me resisto a llamar economía colaborativa como hace la Unión Europea, porque esto no es colaboración, esta es otra cosa, entonces deberíamos ser conscientes de eso. Es decir, cuando vemos que alguien critica que los riders cobran 0,005, deberíamos ser conscientes que nosotros hemos llamado durante el partido XX de fútbol a un rider para que nos trajera la comida y la queríamos durante el minuto de descanso. Bueno, quiero decir, esto significa que como consumidores somos capaces de modelar el mercado de trabajo. Y por eso Uber somos todos, porque todos somos consumidores y todos tenemos esa capacidad de modelar el mercado de trabajo. Y el segundo elemento es que Uber somos todos porque las plataformas, la economía de plataforma, por cierto, en España no sabemos, el otro día lo hablaba con Belén, este tema, no sabemos cuántos son, ni quiénes son, ni qué condiciones de trabajo tienen, porque no tenemos ninguna estadística. Pero la economía de plataforma en Europa no es muy grande, no llega al 3% la economía de plataforma, pero tiene una capacidad de transformación tan potente que Uber somos todos, porque tiene una capacidad de romper reglas en el mercado de trabajo tan importantes que hoy los laboralistas estamos preguntándonos quién es empleador y quién es trabajador. Y eso nos lo estamos preguntando con un modelo de empresa que da ocupación a un 3% de la población trabajadora. Por eso Uber somos todos, porque la plataforma está cambiando radicalmente nuestros conceptos en materia de empleo y nos está poniendo a prueba. Y digo nos está poniendo a prueba porque estamos teniendo debates, y esta es una
opinión personal, estamos teniendo debates, desde mi punto de vista, muy clásicos. O sea, nos está preocupando si son trabajadores o autónomos, pero no se está preocupando si tienen unos derechos u otros. Y por eso digo que Uber somos todos, porque como consumidores podemos modelar, pero las plataformas están haciendo que todo se replantee nuevamente, al menos en el mundo del trabajo. Muchas gracias. Nacho Torreblanca, que es profesor titular de Ciencias Políticas de la UNED y fue jefe de opinión del país y también director del European Council for Relations aquí en Madrid, donde nos conocíamos. Y Belén ya mencionó el tema de fake news. Y claro, en el fondo esto es nada nuevo. Siempre teníamos noticias falsas y también una intención de influir la opinión pública. Y yo me acuerdo perfectamente que el Internet hace muy pocos años era visto como la gran máquina para liberar la gente. Si pensamos de la primavera en el norte de África, con las revoluciones de Twitter y con la gente se organizaron para ir contra los regímenes ahí. Claro, todo el mundo pensaba que esto va a ser como la máquina que nos va a dar información a todos, todo el mundo va a ser mejor informado. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué de repente hablamos de los fake news? Bueno, pues muchas gracias también. Yo quiero felicitar a Telefónica por este manifiesto porque me parece que tiene unas luces largas sobre la realidad que son muy necesarias y sobre todo también por introducir el elemento de ciudadanía. Precisamente en esta discusión siempre hemos tenido la contradicción entre la tecnología como un elemento disruptor que genera enormes cambios sociales, redistribuciones de poderes entre países, dentro de países, entre clases sociales, pero también hay una promesa tecnológica que la tecnología ha llevado siempre también implícita, que es el efecto nivelador, en tanto en cuanto una tecnología sea de acceso público, fácil, tiene un elemento nivelador importantísimo. Entonces hay tecnologías que nivelan y tecnologías que desigualan, ¿no? Yo creo que aquí no está todavía saldado, ¿no?, el debate y por eso me parece muy importante. Pero yo creo que, como decías también, Manuel, que a veces solo damos malas noticias, ¿no?, los académicos y los periodistas. Hay que dar alguna buena noticia. Yo recordaba, creo que hay un librito esencial que es sorprendentemente antiguo, ¿no?, de 1964 de Umberto Eco, que se llama Apocalípticos e Integrados, que yo creo que debía ser de lectura obligatoria, donde decía que históricamente siempre hay dos actitudes ante la tecnología, ante todo cambio tecnológico, que es los apocalípticos, los que predicen todo tipo de males, los milenaristas, los hemos visto también los globofóbicos, hoy son los robofóbicos, ¿no?, y los integrados, los que hacen suya esa tecnología y empiezan a entender cómo funciona esa tecnología y cómo puedo usarla en mi provecho o en provecho social, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante porque tenemos un momento de particular pesimismo respecto al futuro por estos enormes cambios sociales y me parece también lo que decía Luz, me parece muy importante. Yo creo que a mí me sorprende, por ejemplo, la pérdida de fe de alguien como Bill Gates en las máquinas, ¿no?, donde el gran disruptor que ha inventado el PC propone poner un impuesto que coticen a la seguridad social los robots, ¿no? Y el PC, ¿qué es el PC, ¿no? Que no es un robot, es una máquina, ¿no? La lavadora también ejerció un elemento disruptor sobre un enorme mercado de trabajo, ¿no?, de lavanderas, ¿no? Si vas a la India y todavía ves cómo se lava la ropa, pues entiendes lo que es una lavadora, ¿no? Es decir, que hay que cambiar de actitud, ¿no? Y cambiar un poco el discurso. En la prensa es lo mismo. Yo me imagino los copistas, ¿no?, de los monasterios diciendo, uy, la imprenta, ¿no? Fíjate, ¿no? Cualquiera va a poder ahora publicar cualquier cosa y con lo bien que hacemos nosotros la redondilla y estos gráficos, no sé, estas ilustraciones en color, llevo un año haciéndola, ¿no? Supongo que la imprenta, pues efectivamente, ¿no?, generaría este impacto tremendo sobre los amanuenses que estarían de nuevo subidos ahí diciendo, se la van a pegar los de la imprenta, ¿no? Esto no va a ningún lado, ¿no? Y yo creo que ahora es importante volver a decirlo, ¿no? En el periódico tenemos todavía un edificio enorme en el país que es un silo de papel. Es un silo de papel porque viene de la mentalidad de cuando un periódico tenía que estar preparado para aguantar una huelga de proveedores de papel, porque si no tenías papel no distribuías. Hay una imprenta que ocupa un edificio enorme que costó una fortuna y que tenía que estar además al lado del periódico, no podía estar en un polígono barato a 20 kilómetros, etc. No tenías que tenerlo todo junto, ¿no? Y el 23F tuviste que distribuir el periódico y salir muy rápido y tomar una decisión muy rápida porque ante un golpe de Estado
había una columna que podía bajar, ¿no?, a Madrid y bloquear tu periódico, ¿no? Entonces dices, ahora yo le digo, esto es una imprenta. Esto es una imprenta. Es increíble, ¿no? O sea, puedes tener un periódico como El País, puede tener 100 millones de navegadores únicos. Cualquier columnista a los que nosotros seguimos sus métricas puede generar 100.000 impresiones en Twitter en una mañana de su columna, ¿no?, por no hablar del resto de la información. Por lo tanto, no nos encerremos, ¿no?, exploremos estos cambios. Es verdad que con todo eso vienen luego, efectivamente, ¿no?, los problemas y las cuestiones que hay que regular. En España tenemos, por ejemplo, como decías, un consumo tan alto de noticias vía redes sociales, ¿no? 47, el último informe de la Fundación Alternativas, que está muy bien. No solo sorprende que tengas un 47% vía Facebook, Twitter es 17%, pero por ejemplo WhatsApp es el 32%, ¿no? Información vía WhatsApp es un problema enorme, porque de nuevo, ¿no?, ¿cómo introducimos ahí el elemento fundamental de la calidad del periódico, ¿no? Cuando pasas mucho tiempo en una redacción te das cuenta de que al final el periodismo lo único que hace es un intento casi loco de ordenar la realidad, de darle una estructura, de darle un contenido, de poder contársela a alguien, porque la información está en exceso. Y toda la discusión es, cuando haces un periódico de papel, es qué va primero, qué va arriba, qué va a 2 columnas, qué va a 3 columnas. Una noticia solo se entiende al lado de otra, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando recibes una noticia en WhatsApp? ¿Quién dice hoy? ¿Cuánta gente dice hoy? Lo he leído en Facebook, ¿no? Lo he leído en Twitter, ya, pero ¿cuál era la fuente, ¿no? Y eso genera precisamente todo este problema de fake news, porque en esa oportunidad de que un teléfono sea una imprenta, bueno, pues se cuelan proveedores que son falsos o que son de low cost, que ofrecen un producto que no tiene la misma calidad, que no cumple con las normas mínimas esenciales del buen periodismo, que consiste básicamente en la verificación y en la responsabilidad ante los lectores, ¿no? Como todo eso ocurre en un momento de cambio social y de crisis de democracia representativa, yo creo que es probablemente algo parecido a lo que probablemente jugó la radio en los años 30, ¿no? Si nos vamos a los años 30, la radio jugó un papel muy tremendo en términos de propaganda, de disrupción, de polarización, etcétera. Probablemente estemos en algo parecido, ¿no? Y contra eso se puede luchar y hay que luchar, ¿no?, contra temas fake news. Yo creo que en determinados contextos hay determinadas personas, países, empresas, grupos que han explotado muy bien las vulnerabilidades del sistema, pero también han generado una reacción, y en esa reacción me parece que es la parte importante ahora donde estamos. La gente ya está empezando a distinguir cuáles son las fuentes, a preguntar 2 veces, a no pasar el mensaje que te llega de WhatsApp de el coronel de la Guardia Civil me ha dicho que esta tarde va a haber un atentado en el centro, ¿no? Que muchos probablemente hayáis visto, ¿no? Muy poca gente se molestó en llamar al número de teléfono móvil que venía en ese WhatsApp para comprobar que era mentira, ¿no? Pero ese yo creo que es el contexto en el que estamos con respecto a fake news, y que obliga a poner en valor el producto que uno hace. Creo que el problema no está tanto, sinceramente, en fake news. Me parece que el problema está en generar los ingresos que sostengan el buen periodismo. Con el mal periodismo acabaremos, digamos, o lo marginaremos, o los usuarios acabarán educándose, habrá ciertas regulaciones, otras cosas no podrás hacerlas porque serán demasiado intrusivas y pondrán en riesgo precisamente aquello que quieres preservar de la libertad de prensa. Más problemático me parece el cómo sostener estas empresas cuando el 90-95% de la publicidad, que es lo que permite hacer este tipo de producto, está en manos de monopolios, ¿no? Y me parece que ahí hay más riesgos. Hay riesgos más parecidos, yendo al pasado, por ejemplo, creo que lo que pasaba al final del siglo XIX, ¿no? Creo que hay señores que tienen determinadas empresas que se parecen demasiado a los Robert Barons del siglo XIX, no llevan sombrero bombín, no son los Rothschild, los Vanderbilt, los etcétera, ¿no? Pero esas empresas son mucho más simpáticas en un gran número de sentidos, pero no sostienen un análisis de derecho de la competencia de primero de carrera, ¿no? Pese a ese ambiente desenfadado y libertario, ¿no? Es todo lo contrario realmente. Yo creo que ese es el gran reto para las empresas de comunicación, el poder sostenerse, porque la imprenta la hemos perdido.
Efectivamente, ya no tenemos nuestra imprenta, pero el que tenga la imprenta, como pasa con vuestra compañía, tiene que saber que tiene que jugar con las mismas reglas de juego que cuando yo tenía una imprenta. Cuando yo tenía una imprenta había un abogado que me podía demandar por libelo y los periodistas firmaban las noticias, ¿no? Si alguien tiene una imprenta tiene que jugar con reglas de juego y por lo tanto hay que romper la distinción entre lo digital y lo analógico. Las normas tienen que ser respecto al producto que haces y la responsabilidad. No puede haber unas normas low cost para lo digital y unas normas de alta exigencia para lo analógico o para lo tradicional, ¿no? Muchas gracias. Belén, esto contrasta un poquito con lo que has dicho tú al comienzo, ¿no? Que los digitales básicamente se informan y que entonces los fake news en ese sentido no tienen un impacto sobre las democracias, ¿no? Lo que oigo un poquito de Nacho es más que sí que hay un impacto, sí que hay una necesidad de responsabilidad. Se sabe poco del impacto, yo no he visto datos de estudios que midan cuál es el impacto en términos numéricos, cuánta gente cambia de voto por eso, porque es que yo creo que aquí se mezclan muchas cosas, ¿no? Primero se mezcla que sí sabemos que uno tiende a leer aquello que ya piensa antemano, es decir, lo mismo que los votantes progresistas tienden a leer los periódicos progresistas y los conservadores a los periódicos conservadores, cabe pensar que aquellas personas que tienden a aceptar noticias falsas es porque ya tienen una predisposición a un cuestionamiento total de las reglas, ¿no? O sea, esa predisposición está de partida, ¿no? Pero luego, aparte de eso, o sea, a mí más que en sí lo de las fake news, que ya digo, o sea, yo sí que creo que los muy digitales son los que mejor se defienden ante las falsas noticias, que no es contradictorio con lo que dice Nacho, es decir, al final la desigualdad en la tecnología te hace indefenso, quien está detrás está indefenso también ante las falsas noticias. Pero lo que sí creo es que en general en el debate a mí me parece muy importante separar lo que es la tecnología como instrumento de las sociedades para empoderarse o para hablar o para comunicarse o para hacer cosas, de lo que lleva a que las sociedades democráticas pues hayan tenido procesos políticos complejos o disruptivos en los últimos tiempos, ¿no? O sea, la tecnología no causa eso, lo que causa eso es de hecho la desigualdad y la falta de consonancia de las preferencias de los ciudadanos con lo que están haciendo los gobiernos. Eso es lo que causa, es la desafección no la causa la tecnología, la desafección la causan las malas políticas y el abandono de muchos ciudadanos y el no mirar a tiempo la importancia de la cohesión social, eso es lo que causa. Y luego las nuevas tecnologías se aprovechan, son el medio, pero como el medio para hacer campañas o muchas otras cosas. Yo creo que eso es muy importante, no echar la culpa. O sea, el problema no son las redes sociales, el problema son las desigualdades sociales. Las redes sociales son un instrumento que utilizan las sociedades porque lo tienen, y utilizan nuevos partidos porque lo tienen. Pero si no hubiese malestar, si no hay más que ver cómo se han movido las encuestas en España desde que tenemos nuevo gobierno, ¿no? Parece que cuando se hacen cosas en determinadas direcciones que tienen más que ver con la empatía, la sociedad reacciona. Entonces el problema está... Por eso también a mí el manifiesto me parece importante en anticiparnos y en señalar que aquí tiene que haber una cohesión social. Las nuevas tecnologías sin esa cohesión social son un problema, si no son una oportunidad, ¿no? Yo creo que eso... yo creo que en eso estamos de acuerdo un poco todos, que esto es un poco el debate, ¿no? No culpabilizar porque sí, ¿no? Sí, yo creo que los fake news son un ejemplo, ¿no? Un ejemplo para lo que está pasando con nuestras vidas digitales, ¿no? Que la realidad que vemos está construido por un algoritmo, que está construido por las cosas que hemos hecho antes, los deseos que tenemos, y que cada vez más se está generando entonces un entorno, construido por un sistema inteligente que vemos, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿eso es solamente la responsabilidad al final del usuario final, de la persona, o es suficiente dar al usuario final control, o no también existe una responsabilidad de las compañías, de los sistemas, de la gente que ofrecen los sistemas, ¿no? Porque lo que acabamos de ver de Nacho es que en el mundo tradicional esto existe, es que alguien que tiene una imprenta, alguien que publique noticias,
tiene una responsabilidad propia. Entonces, ¿qué te parece, Manuel? ¿Las empresas tienen una responsabilidad más alta también cuando están generando la realidad digital? Estoy seguro de que Nacho tiene una opinión mucho más sofisticada que la mía sobre este tema, ¿no? Pero a mí no me cabe la menor duda de que algún tipo de criterio de responsabilidad y de regulación en ese sector tendrá que llegar, porque es verdad que ahora mismo el playing field es totalmente desequilibrado, ¿no? O sea, en el espacio digital prácticamente esa labor titánica de filtrado, organización y legitimación de la información prácticamente no se produce, ¿no? Yo quería añadir solamente 2 notas a raíz de lo que se ha ido comentando aquí. Una es, en términos de tecnologías que van a generar igualdad o desigualdad, que en el campo de ciencias de la vida, que prácticamente no se ha tocado porque no se considera tampoco una tecnología digital, ahí vienen unos avances que yo creo que tienen un potencial de disrupción y de generación de desigualdad muchísimo mayor que en el espacio digital, porque en el espacio digital hay una distribución de costes a la baja y distribución de la tecnología, una cierta porosidad. En el espacio de ciencias de la vida no, y estamos empezando a ver temas en impresión de tejidos, de órganos, en ingeniería genética, selección genética, que van a generar una transformación en el reparto de oportunidades inmenso. O sea, de hecho ya hoy, por ejemplo, un tema que se puede hacer, de hecho yo lo hice, inicié el proceso en Boston solamente por pura curiosidad. Puedes hacer una cosa que son unos paneles genéticos de los padres antes de tener hijos, donde se tasan, pues en estos momentos son como unas 90 patologías genéticas de las cuales pueden ser portadores los padres, y si ambos padres dan positivo se produce una cosa que se llama selección embrionaria preimplantación. Se generan unos embriones, se les hacen un screening genético y se implanta el que sea sano o no. Eso ya se hace hoy en Estados Unidos. Yo me beneficié de ello por mi seguro de la universidad, pero a lo mejor, y de hecho lo sabemos, hay comunidades donde no se está pudiendo hacer. Entonces la incidencia, por ejemplo, de ciertas patologías va a ser mucho mayor en ciertas comunidades que en otras. Entonces yo, como académico, es verdad que el mensaje es muy pesimista, pero hay muchos evangelistas de la tecnología. Yo creo que hay todo un campo enorme de trabajo que son las externalidades negativas de la tecnología, que alguien tiene que tratar, porque de ahí nacerá el debate de regulación y de otros, ¿no? Segundo punto, lo estaba comentando Nacho, yo creo que las nuevas tecnologías, y esto se me ha olvidado decirlo antes, en el campo del sector privado van a generar una presión muy fuerte para endurecer la política antitrust, porque si veis, la economía de los datos, inteligencia artificial, genera unas tendencias oligopolísticas enormes. Entonces no iremos solo a un tema de responsabilidad y regulación, sino que yo creo que nos iremos a un antitrust, porque Google, Amazon, yo creo que son el Standard Oil del siglo XXI. Yo no las veo sobreviviendo en su escala actual sin una seria agresión a la libre competencia. Y tercer punto, y con esto termino, es sobre el optimismo y el pesimismo, ¿no? Yo creo que todos coincidimos en este panel que nos enfrentamos a un problema de gestión de la abundancia. O sea, esto es un problema de gestión de la prosperidad. Si fracasamos en gobernar la pieza de equidad de esto, y esto produce una fractura social mayor que la actual, habrá sido netamente un fracaso de la inteligencia. O sea, nos hemos enfrentado a muchos retos, ¿no?, como sociedades. Muchos de ellos vinculados a violencia, a escasez, a pandemias. Este es un problema de gestión de la abundancia. Cualquier métrica que cojamos en el agregado, esperanza de vida, acceso a información, PIB, o sea, todas están en niveles históricamente altos. Lo que tenemos es un problema, creo yo, de equidad, ¿no? Entonces nos tenemos que hacer la pregunta, yo por eso esto es lo que me saca a mí de la cama por las mañanas, ¿no? O sea, ¿cómo conseguimos que estos procesos sean sostenibles? Porque si no lo hacemos, habremos roto una de las mayores máquinas, la mayor máquina de generación de prosperidad de la historia de la humanidad, que por cierto es ese marco liberal que vemos tan cuestionado, ¿no? Entonces, yo lamento el pesimismo, pero es que creo que hay un verdadero espacio para el estudio y la reflexión sobre las externalidades negativas de esto y el introducir sostenibilidad, porque evangelistas hay por todas partes, ¿no? Incluso los propios consumidores que están encantados con esta tecnología, pero alguien tiene que pensar en los efectos agregados, ¿no? Por eso locos, por eso sí. Gracias. Nos está acabando el tiempo, entonces me gustaría no usar solamente el monopolio de preguntar preguntas por mi parte, pero también abrirlo a todos y dar la posibilidad de menos a dar 1 o 2 preguntas al panel también. Entonces hay azafatas con micrófonos, y si alguien tiene una pregunta al panel o a alguien específico, adelante. ¿Nadie se atreve? O ahí hay un... Sí, hay un micrófono ahí. Uy, pone va a tardar. Es que sabes que es difícil verlo. O sea, la vía rápida. Ya. Difícil verlo por la tele. Hola, buenas. Soy Fernando Cano del periódico El Español.
Y quería preguntaros, toda esta serie de políticas de las que habláis y las que están incluidas en el manifiesto, ¿tienen un fuerte componente regulatorio o que tiene que ver con la acción de un gobierno o de gobiernos, en el caso europeo? Entonces la pregunta es que, no sé si viabilidad, pero ¿qué nivel de sintonía hay con estos gobiernos para que efectivamente este tipo de propuestas se lleven a cabo? ¿Alguien quiere ir adelante? Bueno, sí que es verdad que hemos visto, yo no voy a hablar del tema regulatorio específicamente de la compañía, pero es verdad que, por ejemplo, en la cuestión de fake news, como señalaba Manuel, hay un gran despertar de la necesidad precisamente de entender que en una crisis de desintermediación como la que estamos viviendo, hay dos intermediarios esenciales para el ejercicio de la democracia que son los que más puestos están en cuestión, que son los partidos políticos y los medios de comunicación, ¿no? Sin esos dos intermediarios no hay democracia representativa, digamos, no, hay otras cosas, ¿no? Y por lo tanto el entendimiento de las maneras, ¿no?, de poder restaurar las relaciones de representación y las relaciones de intermediación, creo que es algo en lo que, con todas las dificultades, se ha tomado y se está tomando muchísima conciencia. Y en términos de regulación incluso hay fiscales especiales dictando órdenes de procesamiento contra determinados operadores, ¿no? Pero que eso es la otra parte, ¿no? Pero en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Pero me parece que cada vez las democracias son más conscientes de que están sufriendo una crisis profunda y que no es una crisis, en muchos casos efectivamente tiene sus propias motivaciones, pero luego tiene aceleradores e impulsores que explotan esas vulnerabilidades, ¿no? Yo creo que el debate en este momento en Europa en torno a fake news, la regulación, la responsabilidad, es un debate bueno del que van a salir cosas positivas, ¿no? Y no tengo miedo a... ¿no? Creo que en un entorno como el europeo no tiene mucho sentido tener miedo al exceso de regulación en términos de coartar la libertad de expresión, ¿no? Yo creo que los sistemas de veto múltiples y de equilibrios son lo suficientemente amplios como para que me parece que podamos ver eso con cierto optimismo, ¿no? Pero lo digo en el ámbito de noticias, ¿no? Y yo añadiría simplemente que en el tema del ámbito regulatorio, yo estoy mirando el trabajo, pero no creo que solamente sea un tema del trabajo. Yo creo que una cosa que hemos descubierto durante toda la crisis económica, ya lo sabíamos de antes, pero ahora se ha puesto más en evidencia, es que la capacidad normativa de los Estados-nación ante fenómenos que se producen a escala global es muy limitada. Y esto también, cuando hablamos de fenómenos regulatorios, también nos pone sobre la pista de que la capacidad que pueda tener un Estado-nación de regular ciertas consecuencias o ciertos efectos de los procesos de digitalización es limitada, y yo, al menos en el mundo del trabajo, creo que ha llegado el momento de que haya espacios normativos mucho más amplios que los espacios nacionales. Por ejemplo, pondré un ejemplo típico. Hoy estamos escuchando que Italia está intentando que haya una regulación de las plataformas digitales, que Francia tenga una regulación de las plataformas digitales, o en Gran Bretaña, en el Taylor Review, que haya una regulación de las plataformas digitales. Las plataformas digitales son mundiales. Cualquier regulación a nivel nacional produce una situación de estímulo-desestímulo que no le corresponde, que no es propia de un Estado-nación. Por eso yo creo que regulación, pero sobre todo pensar en el espacio geográfico más amplio para esa regulación. ¿Puedo añadir un dato ahí? Claro que sí. Y la pregunta es muy relevante porque uno de los temas que yo creo que produce la digitalización es que desborda claramente los instrumentos de soberanía y de regulación nacionales, claro, y agrava un problema que en teoría de relaciones internacionales se llama la interdependencia, que es este hecho de que la interdependencia te empuja necesariamente a elevar la gobernanza a un nivel superior, ¿no? De hecho, hay quien define la Unión Europea entera como una construcción institucional que busca exclusivamente gobernar la interdependencia entre los Estados europeos, ¿no? ¿Por qué tenemos regulación europea de calidad, de derechos de trabajos, en un montón de áreas, si no es para perfeccionar un mercado que ya era muy interdependiente, ¿no? Y en el que había muchos actores que se veían afectados por normas distintas? Eso generaba unos costes enormes. Hay quien dice que la revolución digital genera una interdependencia radical, ¿no? En la que una empresa que nace en California destruye tu sector del taxi o el hotelero. O sea, eso es la clara definición de interdependencia, ¿no? Entonces, fijaros, de hecho, esta es otra de las grandes contradicciones de los últimos 20 años, y de hecho una de las grandes contradicciones del populismo, es que mi tesis es que a esta gente le lleva al poder
tendencias fuertemente vinculadas a la globalización y a la digitalización de la economía, y sin embargo lo que están proponiendo como políticas es destruir los instrumentos que nos permitirían gobernar algunos de los efectos negativos de estas tendencias. ¿Va a gobernar mejor el norte de Inglaterra elementos de precarización, de desigualdad, saliéndose de la Unión Europea? ¿Van a beneficiarse los trabajadores del Raspberry americano porque se desmantele NAFTA o el TPP en Asia o el TTIP con Europa? No, pues muy probablemente no. Es una de las grandes tragedias inherentes al proceso populista, que es le llevan al poder una serie de fuerzas cuyo gobierno ellos mismos van a dificultar al privarnos de las herramientas para hacerlo, ¿no? Porque esas herramientas te están pidiendo claramente elevar la gobernanza a un cierto nivel, el mismo tema fiscal que yo estaba comentando antes, ¿no? ¿Vamos a ser capaces de gravar mejor el capital en algunas instancias sin la Unión Europea, sin tratados de comercio internacional que a lo mejor tuvieran un componente de fiscalidad? Evidentemente no. Entonces, a mí una de las preguntas que me preocupan, y perdonadme porque vuelvo otra vez al mensaje relativamente pesimista, es ¿qué viene después de esta gente, no? Cuando hayan fracasado en atender las necesidades de ciertos colectivos, ¿no? Pues vienen olas más preocupantes, ¿no? Otro tipo de política, y en parte está conectado a la pregunta. Muchas gracias. Creo que estamos al final de tiempo, pero me gustaría al final, muy rápido, tener de cada uno de vosotros un tweet, una frase sobre qué sería vuestra propuesta para los próximos meses y años, para todo ese proceso que vemos. Entonces, solamente una frase, una propuesta muy corta. ¿Qué sería lo que hay que hacer? Nacho, comenzamos contigo. Yo creo que es, desde el punto de vista del periodismo, lo de siempre, no dejar nunca los hechos en manos del poder. Los hechos no están seguros en manos del poder. Esa es la base del periodismo, ¿no? Y eso es inalterable, ¿no? Ese es el núcleo. Fenomenal, gracias. Luz. Pues mirando la realidad más inmediata de nuestro país, a mí me gustaría que España abriera ya de una vez un debate importante a nivel social y a nivel político y en la agenda política sobre cómo vamos a abordar la revolución tecnológica y su impacto sobre el trabajo, que es un elemento central en la vida de las personas todavía, y su impacto en la sociedad. Me gustaría que la agenda de mi país fuera, a partir de mañana, esta misma. Muchas gracias. Manuel. El mío se parece mucho a Luz. O sea, yo creo que es necesario abrir ese debate sobre el aspecto del contrato social en la era digital e introducir sostenibilidad fundamentalmente a través de la equidad en estos procesos de transformación tecnológica. Gracias. Sí, en la misma línea diría que lo fundamental es que el proceso sea inclusivo y sea empático. Muy bien. Bueno, tweets muy largos, pero... Había 2 o 3. Y con este vamos a acabar el debate. Una pena que no tengamos más tiempo porque obviamente el debate ha sido muy inspirador y fascinante. Y creo que la mejor manera de presentar el manifiesto, porque lo que queremos realmente hacer es, y eso es el primer evento que vamos a montar una serie de debates, no solamente aquí en Madrid, pero en varios sitios donde operamos, porque al final estos retos no impactan solamente a nosotros aquí en España, obviamente. Eso es lo mismo en Berlín, en Bruselas, en Sao Paulo o en Bogotá. Entonces, vamos a seguir discutiendo y vamos a intentar buscar juntos soluciones para esos retos, porque creo que hacen falta ideas nuevas. Y con esto tengo el honor de dar la palabra a Ignacio Moreno Martínez, que es el presidente de la Comisión de Regulación del Consejo de Administración de Telefónica, para estar al evento. Muchas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia a este acto. Bueno, me corresponde la difícil tarea de tratar en muy breves palabras, resumir cuáles han sido los aspectos fundamentales de este debate que me parece apasionante y trascendental para los próximos años, no solo en España, sino a nivel de toda nuestra sociedad. Y yo creo que se ha puesto de manifiesto y ha quedado patente que hay unas enormes posibilidades que tenemos, que la digitalización y esta economía digital nos van a permitir mejorar nuestras vidas a través de estos datos y de la tecnología. Pero también se ha puesto de manifiesto que hay unos riesgos importantes que conllevan este cambio de época, ¿no? Y por tanto nuestro reto va a ser doble. Por un lado, tendremos que aprovechar las oportunidades que brinda la digitalización a favor de las sociedades y las economías, y al mismo tiempo tendremos que tratar de mitigar los nuevos riesgos asociados a ella. Yo creo que ha quedado también patente que esta complejidad requiere la máxima colaboración entre todos, entre las instituciones públicas,
privadas y la sociedad civil, que me parece que debe de jugar un papel importante también en estos aspectos. La tecnología debe estar centrada en el ser humano y no podemos permitir que nadie se quede atrás, ¿no? El primero de estos retos yo creo que va a ser reducir la brecha digital. Es importante asegurar que los beneficios de la digitalización lleguen a todos los ciudadanos por igual para crear una sociedad más inclusiva y que favorezca la igualdad de oportunidades. Para esto, el primer requisito es contar, por supuesto, con la infraestructura necesaria para la conectividad. Pero además, se necesitan políticas para aquellos que, pudiendo conectarse, no lo hacen. Y no lo hacen ya sea por falta de esas capacidades digitales, ya sea porque los contenidos accesibles no son los adecuados o simplemente por desconfianza. Por otra parte, creo firmemente que las empresas debemos actuar de manera responsable y estar guiadas por unos fuertes principios y valores. Las personas son nuestra prioridad y tienen que seguir siéndolo, sin ninguna duda. Y por consiguiente debemos contribuir al desarrollo de una digitalización humanocéntrica, que en la práctica esto significa que las compañías debemos de tener en cuenta el impacto de nuestros servicios y de su proceso de digitalización para conseguir una digitalización sostenible. Ello engloba tanto los servicios existentes hoy como también de cara al futuro, otros como la inteligencia artificial, los algoritmos avanzados, el machine learning o la inteligencia cognitiva. Todos ellos deben estar diseñados y deben ser utilizados bajo unos principios fuertes, claros y transparentes, y en los que las personas, sus derechos y su privacidad estén sin lugar a duda en el centro de los mismos. Además, necesitamos modernizar urgentemente nuestras políticas y leyes que fueron concebidas para un mundo analógico y que lógicamente necesitan adaptarse a los nuevos retos que plantean las nuevas tecnologías y su uso masivo. Durante el debate ya se ha puesto en referencia, por ejemplo, la necesidad de nuevas políticas para trabajadores desplazados por la tecnología, a través de la necesidad de formación, ayudas u otro tipo de subsidios o incentivos. También se ha destacado y se ha mencionado en el debate la importancia de adoptar políticas fiscales en todos los aspectos, pero también asegurando que los negocios online y offline contribuyan de manera equitativa a las sociedades donde prestan sus servicios. Desde el punto de vista de compañía, es crucial abogar por un nuevo paradigma de políticas y de la regulación. Una nueva forma de abordar los retos digitales garantizando que se apliquen a los mismos servicios las mismas reglas. Que deje a los mercados la posibilidad de innovar y que favorezca y tenga en cuenta las grandes inversiones necesarias para desarrollar todo este nuevo mundo. Las autoridades públicas, por su parte, tendrán que defender los valores establecidos y ser capaces de intervenir de forma más rápida y decisiva para proteger, en caso de que sea necesario, a las personas y a la competencia. Y ante todo, tenemos que ser conscientes de que la digitalización está generando nuevos desafíos para los derechos humanos. Por ello, creo que la propuesta que se ha hecho hoy aquí, la de creación de una Carta de Derechos Digitales, es fundamental para garantizar estos derechos humanos y también tener en cuenta todo lo que representa el mundo online y el mundo digital. Ha llegado, por lo tanto, la hora de que la sociedad alcance un acuerdo fundamental sobre principios éticos y valores comunes para el mundo digital. Ha llegado, por lo tanto, como ha quedado de manifiesto en el panel, la hora de un nuevo pacto digital. Iniciamos hoy aquí este necesario debate que pretende ser el principio de una serie de encuentros para seguir avanzando en la puesta en común de todas estas soluciones. Alcanzar este proceso de digitalización centrado en el ser humano requerirá la colaboración sin duda de todos. Muchas gracias a todos por su atención.